Poderoso Santo, Dios. poderoso. Santo Dios, aleluya. Bendito Gracias, sea tu Señor. nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, poderoso. Gloria a tu nombre, Dios Señor. Todopoderoso, gracias te damos, Gracias, Padre, Cristo. aleluya. En el Mi nombre de alma Jesús te de alaba, Nazaret. Señor. Mi alma te alaba y te Cristo. bendice, Señor, aleluya. Bendito En el sea nombre tu de nombre, Jesús de bendito Nazaret. sea tu Gloria a nombre, Dios. Señor. Gracias. Aleluya. En el Gloria nombre a de tu Jesús de nombre, Nazaret. Señor. Gracias te Gracias. damos, Padre. Gloria a Gracias, Dios. Cristo. Dios le bendiga ricamente. Amén. Alabado sea Dios. Bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor allí Bendito sea tu en Colosenses capítulo 3. Alabado sea Dios. Colosenses capítulo 3. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3. Santo y poderoso Dios. Dice, alabado sea Dios, la bendita y maravillosa palabra del Señor. En Colosenses 3, alabado sea Dios. Dice así, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo poderoso. y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria a Dios. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. En Colosenses capítulo 3, donde hemos leído la palabra del Señor, nos habla, alabado sea Dios, de que si realmente nosotros hemos, dice, resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora dice que si yo realmente he resucitado con Cristo, ¿qué tengo que buscar? Las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Amén. Las cosas del cielo. Amén. Las cosas, alabado sea Dios, espirituales. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios.
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por su pueblo. Sí, Señor. Amén. A su nombre sea la gloria, abogando por su pueblo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, alabado sea Dios, dice que si pues nosotros habemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Amén. Ahora, en el capítulo 2 de Colosenses, alabado sea Dios, verso 12, vamos a ir, capítulo 2, verso 11 y 12, dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora dice en el verso 12, sepultados con él en el bautismo. O sea que cuando yo, hermanos, me bauticé y pasé por las aguas, allí fui sepultado, allí morí para el mundo y decidí por mi propia voluntad, alabado sea Dios, nacer para Cristo. Amén. A mí nadie me obligó a nacer para Cristo y bautizarme. Claro. Yo lo decidí. Fue mi decisión pasar por las aguas. Pero cuando yo pasé por las aguas y yo me sumergí muriendo a mi vieja vida, Amén. pero naciendo para Cristo, Sí, Señor. entonces tengo que manifestar mi vida en Cristo Jesús. Por eso dice acá, sepultados con Él en el bautismo, porque cuando uno se bautiza y pasa por las aguas, significa que uno muere para las cosas del mundo, muere y resucita o emerge para las cosas de arriba, para ser seguidor de Cristo, para ser bendecido por Cristo y de llevar las buenas noticias a todo aquel que lo necesita. Gloria A su nombre sea la gloria. Por eso dice, si sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, hermano, el que me hace renacer, ese es el Espíritu de Dios, que es a través de su palabra. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Yo pasé por las aguas, morí para el mundo, morí para mi vieja criatura, tenía que morir, pero tengo que renacer en Cristo Jesús, buscando las cosas de arriba. Claro. Yo tengo que buscar las cosas de arriba, en el Espíritu. Gloria a Dios. Tengo que vivir en el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu. Santo. Y vivir y andar en el Espíritu significa que yo tengo que caminar en todo momento con Cristo a mi lado y con Cristo en mi corazón. Sí, Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, sepultados con Él en el bautismo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Dice Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Yo tengo que buscar, hermano, las cosas de arriba. Tengo que buscar lo celestial, tengo que buscar lo espiritual. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde está Cristo sentado. Allí a la diestra de Dios, Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Ahora dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, Pablo le ponía y le estaba diciendo a los colosenses que tienen que poner y tenemos que poner nuestra mirada, nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Padre allí. Y si nosotros empezamos a mirar su palabra, estamos poniendo nuestra mirada en lo celestial, no en lo terrenal. Por eso acá lo explica y lo dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Y cuántas personas hoy hay mirando las cosas terrenales, las cosas de aquí abajo, antes que las de arriba? Por eso la iglesia, hermano, está como está. Por eso el cuerpo de Cristo está como está, que está desconectado con la cabeza que es Cristo.
Porque está haciendo las cosas terrenales, está buscando lo terrenal, sienten lo terreno, como dijera la palabra del Señor allí, alabado sea Dios, en otras versiones de la Biblia más antiguas, sienten lo terreno. A su nombre sea la gloria. Porque están poniendo la mirada en lo terrenal. Cuando uno pone la confianza en un político o en una política, está poniendo las cosas, poniendo nuestra mirada, estamos mirando lo terreno, estamos mirando lo de aquí abajo, pero cuando yo pongo la mirada en Cristo y en su palabra, estoy poniendo mi mirada en lo celestial, en lo porvenir, en nuestra patria celestial y en la salvación que es Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros y empezar a buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces dice, porque habéis muerto. Cuando uno entra en Jesucristo, cuando uno entra a caminar en el Evangelio, o cuando uno entra a la iglesia, hermano, y se bautiza, ya uno empieza porque ahí yo tomo la decisión en el bautismo del Espíritu, cuando yo voy, en el bautismo y paso por las aguas, ahí empiezo a renunciar a todo lo de aquí abajo, empiezo a renunciar a todo lo de que me ata aquí abajo en este mundo. Y tengo que poner mi mirada en las cosas celestiales, en las cosas que hizo Cristo. Por eso dice, porque habéis muerto. Yo tengo que haber muerto, ya mis cosas terrenales se tienen que morir. Aleluya. Por eso tengo que vivir en el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu, como lo dice en Romanos capítulo 8 allí. A su nombre sea la gloria. En Romanos capítulo 6, dejemos marcado Colosenses 3, pero en Romanos 6, donde nos habla muertos al pecado, es allí, alabado sea Dios. Vamos, los primeros dos versículos, 1 y 2, dice así, ¿qué pues diremos? Romanos 6, verso 1, alabado sea Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo le decía y le hablaba a los romanos, dice, ¿qué pues podemos decir? Como parafraseando todo. ¿Qué pues podemos decir? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Andaremos pecando deliberadamente aquí en esta tierra para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. En el verso 2 dice, en ninguna manera. En ninguna manera puede acontecer todo eso. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, si nosotros pensamos lo que dice y analizamos lo que dice el versículo 2, dice, en ninguna manera. ¿Cómo voy a permanecer en el pecado? ¿Cómo voy a perseverar en el pecado? Para que la gracia abunde. Claro que no. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahora, si yo decidí morir a toda esta vida terrenal, a toda mi vida pecaminosa que yo era antes, ¿cómo yo puedo vivir en Cristo Jesús en mi vieja naturaleza? En ninguna manera me acontezca todo eso. Porque tiene que reflejar la vida en Cristo. Yo tengo que reflejar que Cristo vive en mí y que yo he renunciado a las cosas del mundo para adquirir las cosas de arriba, o sea, las celestiales, las espirituales. ¿Cómo viviremos aún en él? Si nosotros ponemos a pensar, hermano, ¿cómo está viviendo la iglesia hoy en día? ¿Cómo está viviendo la iglesia de Jesucristo hoy en día? Porque está viviendo, hermano, en sus delitos y pecados. Está viviendo en su vieja naturaleza porque no han cambiado. Por más que se vistan de traje, por más que lleven la Biblia bajo el brazo o en una cartera, por más que entren a la iglesia o vayan a la iglesia a congregar, pero si no ponen por obra lo que dice la Biblia, si no meditan en lo que dice la Biblia y la ponemos por obra, no podemos ser sus discípulos, no podemos estar convertidos a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos amando más lo terrenal que lo espiritual.
Porque dentro de la iglesia somos muy santurrones, pues decimos gloria a Dios y aleluya. Pero cuando nosotros en nuestra vida cotidiana seguimos viviendo nuestra vida terrenal, que no puede ser así. Por eso dice en Colosenses, capítulo 3, verso 3, porque habéis muerto. Yo al estar en Cristo Jesús ya morí a mi vieja naturaleza. Y vuestra vida, dice, está escondida en Cristo. Mi vida está escondida en Dios. Por eso, ¿cómo puedo yo perseverar en el pecado? ¿O cómo se puede perseverar en el pecado, hermano, siendo un cristiano evangélico? ¿Cómo podemos vivir en nuestra vieja naturaleza estando dentro de la iglesia? Estamos haciendo a Dios mentiroso. Por eso tengo que hacer morir lo terrenal. Pues si habéis resucitado con Cristo, dice el verso 1 del capítulo 3 de Colosenses, buscar las cosas de arriba. Y si yo no medito en su palabra, y si yo no la estudio, si no medito, si no la pongo por obra lo que dice la Biblia, ¿cómo voy a dejar mis pecados? ¿Cómo puedo dejar, hermano, y puedo decir que soy cristiano y aún sigo con mi vieja naturaleza? ¿Cómo puedo yo seguir idolatrando? ¿O cómo puedo estar idolatrando hombre, idolatrando una cosa o la otra, hermano? Si la palabra de Dios no me dice que la idolatría es un pecado delante de Dios. Y que tengo que dejar toda idolatría. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. En el verso 6 de Romanos, capítulo 6, verso 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, alabado sea Dios, si somos sepultados juntamente con Cristo Jesús en el bautismo, y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria y el poder de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se tiene que ver mi vida nueva. Se tiene que ver la vida nueva en Cristo Jesús, que somos nueva criatura, que las cosas que yo hacía antes no las tengo que hacer más. Por eso la iglesia tiene que ir camino de la perfección, se tiene que ir perfeccionando. Y si nosotros no agarramos la perfección que está en su palabra, no podemos andar en vida nueva, no podemos estar diciendo que somos seguidores de Cristo, siendo unos idólatras, siendo blasfemadores, como antes lo éramos. Volvamos de vuelta a capítulo 3 de Colosenses. Alabado sea Dios. Por eso dice, porque habéis muerto, alabado sea Dios, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, cuando Cristo, dice, cuando Cristo, vuestra vida, porque Cristo es nuestra vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo si no es por Él, si no es por Cristo, nuestra vida se manifiesta en nosotros, alabado sea Dios, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces cuando Cristo venga y se manifiesta al mundo y venga a buscar a su iglesia, nosotros verdaderamente allí, en ese momento, seremos manifestados que somos hijos de Dios y que nuestras obras estaban hechas en Él. A su nombre sea la gloria, porque Él viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene a buscar a una iglesia, hermano, alabado sea Dios, en santidad y en amor. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Entonces nos dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el verso 5 dice, Pero antes, dice, pero hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, gloria a Dios, malos deseos y avaricia, que es idolatría. santo Dios. Ahora, Pablo le decía a los colosenses que hay que hacer morir, pues, lo terrenal
hay que hacer morir lo terrenal. Amén. Entonces, mi vieja naturaleza, mi vieja vida que estaba viciada, que andaba conforme a los apetitos desordenados del corazón, que vivía idolatrando, que vivía haciendo cualquier macana en este mundo, que vivía en borracheras, que vivía en orgías, que vivía, alabado sea Dios, en una vida nocturna completamente, en juegos clandestinos y en todos los lugares, de que había perversión y cualquier cosa malvadas. De allí me rescató Cristo. Ahora dice, yo tengo que hacer morir lo terrenal. Sí. Amén. ¿Y cómo hago morir lo terrenal en mí? Si no es por el Espíritu, si no es meditando en su palabra y viviendo en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu y haciendo morir lo terrenal en mi vida. Aleluya. A su nombre sea la gloria. En Romanos capítulo 8 nos habla, alabado sea Dios, cómo es andar en el Espíritu. ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 8, alabado sea Dios de Romanos, versículo 12 y 13, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Alabado sea Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, hermanos, acá Pablo le estaba diciendo, principalmente a los colosenses, que había que hacer morir, ¿qué? Lo terrenal. Santo Dios. Y hablaba a los romanos en el capítulo 8 de que, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Verso 13, allí de Romanos 8, verso 13 dice, porque si yo vivo conforme a mi carne, voy a morir, pero voy a morir primeramente, voy a morir espiritualmente para después morir físicamente. ¿Y cuántos hoy hay, hermanos, que están muertos espiritualmente, viviendo según sus propias concupiscencias, siguiendo lo terrenal, siguiendo lo diabólico, pero con una Biblia bajo el brazo? Que dicen ser cristianos, hermanos, y se andan metiendo en la política. Para andar en esas cosas, hermanos, tenemos que estar viviendo una vida consagrada a Cristo. Viviendo solamente para Él. Y Él es el que pone y Él es el que saca. Pero no nos podemos unir, hermano, en yugo desigual con los incrédulos, ni tampoco, hermano, como dice acá, yo tengo que, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Haciendo las cosas. Porque va a llegar un momento, alabado sea Dios, va a llegar un momento de nuestra vida, que le vamos a amar más a uno que a Dios, que vamos a amar más a Mamón y a las riquezas que a Dios. Porque no se puede, dice Jesucristo, servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza, hermano. No se puede servir, hermano, a cualquier Dios. Hay que servir solamente a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y cuántas personas hoy, hermano, están dentro de la iglesia diciendo gloria a Dios? Supuestamente se llenan del Espíritu Santo cuando oran y dicen, hablan en lengua y todo lo demás. Y salido, hermano, de la iglesia, dicen malas palabras. Se sacan el cuero uno a los otros y viven en contienda y viven en divisiones. Y viven, hermano, según conforme a su carne y no conforme al Espíritu. Y no como Cristo quiere que viva la gente. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer morir las obras de la carne en mi vida? Allí, hermano, nos habla de que tenemos que orar, de que tenemos que ayunar, de que tenemos que meditar en su palabra, porque la palabra de Dios es el Espíritu que me va guiando, es el Espíritu que me va diciendo qué es lo que yo tengo que dejar, qué es lo que hay en mi corazón, y qué es lo que yo tengo que hacer, hermano, para aceptar a Cristo en mi corazón y en mi vida, y empezar a matar esta carne, hermano, que me aleja de Dios, y que me aleja, hermano, de las cosas espirituales.
Gloria a Dios. Por eso dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A su nombre sea la gloria. Amén. Por eso Colosenses dice hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Entonces lo terrenal tiene que morir. Los apetitos desordenados del corazón, los deseos que uno tiene en el corazón, los tiene que hacer morir por la palabra, por el Espíritu de Dios que vive en la palabra. En Romanos 6, pero versos 7, 12 y 7, 12 y 13, perdón, del capítulo 6 de Romanos, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces no tiene que reinar el pecado en mi vida, de modo para no obedecerlo. Para no obedecerlo en sus concupiscencias, en sus deseos y pasiones. Porque si una persona, hermano, alabado sea Dios, fuma y está contaminando el templo del Espíritu que somos nosotros, está contaminando su cuerpo, su alma, está contaminando los pulmones y principalmente su corazón, porque le está introduciendo nicotina y cualquier otra cosa, y si se droga o fuma droga o algo, también está ensuciando su templo, y el que destruye el templo de Dios que somos nosotros, Dios también lo va a destruir a él. Amén. Pero dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces si yo sé que esto me está perjudicando, no tengo que obedecer, hermanos, mis ganas de fumar, porque lo tengo que hacer morir mis ganas de fumar a través del Espíritu, a través del Espíritu de Dios. Tengo que hacer morir todo lo terreno. Por eso el pecado, hermano, no puede reinar en mi vida. Claro, por eso acá lo dice. Ni tampoco, dice el verso 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, hermano, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Ahora, miembros, el cuerpo de uno tiene muchos miembros. Tiene nuestras manos, alabado sea Dios, nuestras manos, los dedos. Ahora, yo no puedo entregar mis miembros al pecado. El que robaba, dice la Biblia, ya no robe más, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, si yo acostumbro a mis miembros al pecado, como instrumento de iniquidad, como instrumentos para pecar deliberadamente, alabado sea Dios, no puedo servir al pecado, hermano, y a Dios al mismo tiempo. Ahora sigue diciendo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Yo me tengo que presentar a Dios vivo de entre todos los muertos espirituales. Yo me tengo que presentar vivo como instrumento de justicia, como un instrumento de bendición, hermano, en sus manos. Pero ¿cómo puede reinar el pecado todavía en mi vida? Si yo lo tengo que hacer morir todo lo terrenal, tengo que hacer morir todo lo que es diabólico y satánico, todo lo que antes aborrecía a Dios en mi vida cuando yo vivía en ellos. Si Cristo me perdonó y me lavó con su sangre preciosa, yo no puedo presentar mis miembros al pecado. ¿Y cuánta gente, hermano, vuelve al proverbio? ¿No dice el proverbio allí? Y también Pedro, en 2 Pedro dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno y el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué si el Señor te sacó el cigarro, si te sacó la droga, por qué de vuelta en Cristo Jesús volver a drogarse o volver a fumar, o volver a tomar, o volver a decir malas palabras? Claro, porque si está el Señor, nuestros cuerpos está el Señor. Nuestros miembros está el Señor. No podemos echarle cigarro, como decís vos, y todo lo que es pecado, todo lo que le contamina al cuerpo, sabiendo que tenemos al Señor.
No podemos. Claro que no. Y aparte nuestros miembros. Claro. Porque si antes uno frecuentaba muchos lugares prohibidos por Dios, Amén. tampoco ahora en Cristo Jesús los puedo frecuentar. No. Si a mí me sacó de cualquier lugar de corrupción, pero yo no los puedo volver a frecuentar. ¿Por qué? Porque Cristo me sacó de ahí. Y yo no puedo volver alabar a Dios, a volver a lo mismo de antes. Por eso que hay que crucificar esta carne. Amén. Porque esta carne te hace pecar. Esta carne, si no es por el Espíritu del Señor y su palabra, no podemos. Por eso hay que hacer morir lo terrenal, lo de acá abajo. Y lo peor que hay es nuestra carne. Claro, Amalek, como dice la Biblia, Amalek es nuestra vieja naturaleza. Mismos, claro. ¿Y cómo nosotros podemos matar a Amalek o cómo podemos nosotros sujetar esta carne, hermano? Tenemos que hacer ayuno, pero todo guiado por el Señor, el verdadero ayuno. Claro. Empezar a entrar en oración. Y hoy vemos, hermano, que hoy la gente no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para ayunar, no tiene tiempo, hermano, para estar a solas con el Señor. Y esto es muy, alabanza a Dios, y esto es delicado. Porque de aquí, de esa depende la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Aparte tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Buscar y tratar de que el Señor nos saque todo lo terrenal de acá abajo, hacer morir, buscarlo a Él y tratar de hacer lo que el Señor nos pide, santificarnos, orar, sacar todo lo... Amén. Si aquellos hombres de renombre que tiene la Biblia lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque todavía reina el pecado en nuestra vida y nuestros miembros todavía siguen lo terrenal. Nosotros amamos más lo terrenal, hermano, que lo celestial. Y a veces lo hablamos más de boca que con los hechos. Por eso dice Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que dice allí en Mateo capítulo 15, en lo que contamina al hombre. A su nombre sea la gloria. Pues yo tengo que hacer morir lo terrenal. Y si no pongo de mi parte y no empiezo a trabajar, hermano, en lo que siento más apetito o más apetito desordenado, más de lo que yo me inclino para este mundo, que no es de Cristo, entonces, hermanos, tengo que empezar a hacerlo morir, tengo que empezar a matar, tengo que empezar a crucificar esta carne para empezar a buscar las cosas de arriba. Porque si no, hermano, en la carne yo no me puedo ir en el arrebatamiento. A su nombre sea la gloria. Pero dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, hermano, la fornicación. ¿Qué dice el diccionario bíblico, hermano, de la fornicación? La fornicación dice así, sacado del diccionario bíblico, dice, varios actos de inmoralidad sexual, en especial ser ramera o prostituta, ser infiel a un compromiso matrimonial. Ahora dice, gloria a Dios, por lo general, dice, las mujeres son el sujeto de un verbo hebreo, sanar, que significa fornicación, pero en número, el pueblo, o sea, los hombres, empezó a fornicar con las hijas de Moab. En número 25:1 fue cuando en Baal Peor, alabado sea Dios, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, empezó a tener relaciones sexuales con las hijas de Moab, alabado sea Dios allí, y empezaron a ofrecer sacrificios a otros dioses. A su nombre sea la gloria. Está la otra espiritual. Dicha acción estaba sujeta a la pena de muerte. En el Nuevo Testamento indica que la fornicación tiene al menos, dice, 4 dimensiones. Relaciones sexuales por mutuo consentimiento entre una persona no casada con alguien del sexo opuesto. Sinónimo de adulterio, ¿no? Como lo dice en Mateo 5:32. Dice prostitución, varias formas de falta de castidad. Jesús fue contra la corriente de la tradición judía y perdonó a las prostitutas, franqueándoles la entrada para que entren al reino de Dios por la fe. También diciéndole, alabados a Dios, que por tu fe nadie te ha condenado,
por tu fe ha hecho salva, vete, pero no peques más. El Señor le dice, vete a la mujer ramera, pero no peques más. Significa que se tiene que apartar del pecado y seguir una vida en santidad. A su nombre sea la gloria. Pablo dice, amplió el uso del término griego que indicaba fornicación e hizo que abarcara todo tipo de relación sexual pecaminosa. El creyente debe tomar la decisión de ser parte del cuerpo de Cristo o parte del cuerpo de una prostituta. Eso está en 1 Corintios 6, del 12 al 20. El creyente debe huir de la inmoralidad sexual y unirse a Cristo, honrándolo con el cuerpo físico, de modo que la fornicación es resultado de la pecaminosa naturaleza humana. Entonces, hermano, ¿y cuántos hermanos supuestamente, entre comillas, frecuentan prostíbulos? O andan con una mujer y después al otro día andan con otra y así sucesivamente. Eso también se llama fornicación. Entonces acá, ¿cómo yo puedo seguir viviendo en mi vida antigua sabiendo que Cristo me transformó, que Cristo me purificó a través de la sangre preciosa de Él? Claro. Entonces yo tengo que hacer morir pues lo terrenal en mí. Yo tengo que empezar a vivir una vida en santidad y en amor. Alabado sea Dios. Ahora dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. La fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice que es idolatría. A su nombre sea la gloria. Es idolatría. La avaricia, la fornicación, todo eso es idolatría. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, Dios se airea sobre aquellas personas que están siendo desobedientes a Él y a su palabra. Amén. Aquellas personas que siguen lo terrenal, que siguen viviendo en lo terreno, que sienten lo terreno. Aquellas personas que están dentro de la iglesia y siguen viviendo su vida en pecado. Por eso dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué cosas viene? ¿Y qué cosas operan los hijos de desobediencia? Bueno, la fornicación, hermano. La avaricia, las impurezas, los malos deseos. La avaricia, que es idolatría. Todo eso viene por no hacer morir lo terrenal en mi vida. Por ser desobediente a Dios y seguir viviendo mi vida. Entonces esa persona está bajo la ira de Dios, no bajo la protección de Dios. Ahora tómelo el que lo quiera tomar. Es lo que dice la Biblia. Por eso dice, tengo que hacer morir lo terrenal en nosotros. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjese por un momentito allí en Efesios capítulo 5. Efesios 5, gloria a Dios, santo y poderoso Dios. También dice en el versículo 6, dice así, nadie os engañe con palabras vanas. O sea que nadie me puede engañar con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A su nombre sea la gloria. Si nosotros nos ponemos a pensar, a mirar unos versículos anteriores, vamos del 1 al 6, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces yo tengo que ser, ¿qué? Imitador de Dios, como realmente, como hijo amado. Porque nuestros hijos imitan lo mismo que nosotros, nos imitan a nosotros. Y como nosotros andamos en nuestra casa, también nuestros hijos van a andar en su vida cotidiana. Y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Otra vez lo mismo que decían Colosenses, lo dice en Efesios. Ahora dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Entonces yo no puedo participar con ninguna persona que no esté convertida a Cristo. Porque si yo soy compañero de esas personas que andan en fornicación, andan en avaricia y en inmundicia, que es idolatría, se me va a contar con ellos y a mí se me va a pegar las malas acciones. Exactamente. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, no seáis partícipes pues con ellos. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Entonces yo tengo que andar, hermano, como es digno de la vocación que Cristo me llamó. Amén. Tengo que andar, hermano, en sus mandamientos. Por eso yo no me puedo unir en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y cuántas personas incrédulas hay, hermano, que hacen cualquier cosa dentro del Evangelio y siguen viviendo mal su vida licenciosa? Entonces yo no puedo participar juntamente con ellos. A su nombre sea la gloria, porque la corriente después me va a arrastrar. Y yo tengo que ir en contra de la corriente, no a favor de la corriente. Alabado sea Dios de este mundo. Por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por esto, hermano. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. Por eso dice, las cuales anduvisteis, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, en Efesios, pero en el capítulo 2, verso 2, capítulo 2 de Efesios, verso 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. O sea que Cristo me dio vida eterna y la vida espiritual en cuanto yo estaba muerto en delito y pecado. Cristo me hizo resucitar a través del Espíritu Santo y a través de su palabra para que yo viviera una vida en santidad y en amor. Amén. Ahora dice en el verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, hermano, que los hijos de desobediencia, las personas que desobedecen al Señor y a su palabra, anda obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. O sea que hay un principado en los aires que gobierna a los hijos de desobediencia para que no obedezcan al Evangelio y a Jesucristo. Por eso están como están. Por eso, por más que se le predique, por más que se le diga que Cristo viene, que tienen que arrepentirse, no van a hacer caso porque ya son hijos de rebeldía y son hijos rebeldes y son hijos de desobediencia. A su nombre sea la gloria. Por eso dice acá, Colosenses 3, verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, si no obedecemos al Evangelio, la ira de Dios está sobre mí. Amén. En las cuales, dice el verso 7, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Antes, cuando no tenía a Cristo, yo vivía desobedeciendo a Dios y vivía mi vida, haciendo mi vida conforme a lo como a mí se me vivía, como a mí se me cantaba la gana. Y hoy en día en Cristo Jesús no es así, porque yo tengo que vivir como Cristo quiere que yo viva. Y Cristo quiere que viva en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu, orando en todo tiempo y en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Amén. Porque la casa de Dios, dice, porque mi casa será llamada casa de oración. Amén. Entonces, el lugar donde nosotros nos congregamos es para estar orando, es para estar meditando en su palabra, es para estar enseñando lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. No para andar haciendo relajo y andar haciendo cualquier cosa que no nos compromete y que no nos compete delante de Dios. Amén. Muchas iglesias, hermanos, hoy en día la tienen como partido político. Hoy en día, hermanos, lo tienen como partido político, tanto pastores como que el cargado de obra, todos se meten en la política. ¿Por qué? Porque quieren la ayuda del gobierno. Y la ayuda que nosotros tenemos que tener es la del Espíritu Santo, Él para que nos franquee, hermano, alabados a Dios, y podamos seguir teniendo libertad de culto. A su nombre sea la gloria. Bendito. Porque tenemos que ver, hermano, que en los postreros días, dice,
muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Tenemos que probar a los espíritus si realmente provienen de Dios o no son. Amén. Si son hermanos en Cristo o no lo son. Porque dice que de la abundancia del corazón es lo que va a hablar la boca. Y hoy la mayoría, hermanos, de los cristianos están pendientes de lo que hacen los políticos antes que lo que dice Dios en su palabra. Amén. Tristeza nos da. Sí. Esas personas, hermanos, no han nacido de nuevo. Esas personas sienten lo terrenal y andan en lo terrenal. Porque no ponen la mirada en Jesucristo. Ponen la mirada en un hombre. Y en Jeremías capítulo 17, verso 5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en brazo de hombre y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque confía más en lo que dice un hombre antes que lo que dice su palabra. A su nombre sea la gloria. Verso 8 dice, de Colosenses 3, 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora yo también tengo que seguir dejando cosas. Amén. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabra deshonesta de vuestra boca. Ahora dice que ahora yo tengo que dejar también estas cosas. Ahora sigue diciendo, hermano, y sigue habiendo una lista que yo tengo que dejar. ¿Y cuántas veces, hermano, el Señor me ha dicho que tengo que dejar todas estas cosas y todavía siguen en mi vida? ¿Por qué? Porque no hago caso de lo que Dios me pide que yo haga. Me enojo, y principalmente me enojo contra nuestros hermanos y me enojo contra Dios. ¿Y eso no es un pecado? Amén. Eso no es pecado delante de Dios. Y el pecado no es transgredir lo que dice la palabra del Señor, la ley de Dios. Por eso nos dice acá. Por eso Dejar. la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso Pablo enfoca y dice que tengo que dejar lo terrenal. Santo. Pues si realmente habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo está allá arriba en los cielos. Y ningún carnal va a entrar al reino de los cielos, sino los espirituales, los que buscan a Dios y quieren agradar a Dios en el espíritu. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, pero ahora también dejad también vosotros todas estas cosas. Entonces, Efesios capítulo 4, gloria a Dios, verso 22, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, Efesios capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, mi vieja manera de vivir, la que era antes, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, a mi vieja manera de vivir, yo me tengo que despojar, me tengo que sacar todo lo que era mi vieja vida, mi vieja naturaleza. Porque yo antes vivía en muchas cosas que no era lícito vivir. Porque yo vivía conforme a las inmundicias de este mundo. Pero en otro momento, en otra vida. Por eso yo me tengo que despojar de mi vieja naturaleza. Me tengo que despojar de mi vieja naturaleza y de mi vieja vida. Amén. A su nombre sea la gloria. Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces yo tengo que renovar en el espíritu de mi mente. Tengo que cambiar mi manera de pensar. A su nombre sea la gloria. Por eso dice en el verso 8 de Colosenses 3, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Antes yo vivía airado. Vivía con ira en mi vida. Me airaba, hermano, hasta con una mosca. Era insoportable vivir conmigo. Porque lo puede decir mi señora. Era insoportable vivir conmigo. Por su gracia, por su misericordia. Ahí está. Y que por su gracia y misericordia, y porque me despojé de mi vieja naturaleza, de la ira que tenía, tanta ira en mi corazón y en mi vida, porque vivía alejado de Cristo. Amén.
Y cuando Cristo vino a mi vida, me fue apaciguando toda esa ira y transformándola en amor. Aleluya. La cual también tenemos que demostrar. Amén. Con nuestras acciones y con nuestro caminar. Alabado sea Dios. Por eso dice Colosenses. Alabado sea Dios. Capítulo 3, verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo. ¿Y cuántas personas dentro del camino del Señor, estando en la iglesia, se airean fácilmente? Se enojan con un hermano o con una hermana. O se enojan con el pastor o el encargado de obra que está predicando. Que solamente es un vocero de lo que Dios dice que nosotros hagamos y digamos. Amén. Blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, dice, los unos a los otros. Ahora dice, yo no puedo mentir los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Acá de nuevo viene a decir del viejo hombre con sus hechos. Entonces yo no puedo mentir a las demás personas que soy una nueva criatura y cuando yo me enojo o cuando yo doy mal testimonio, hermano, delante de esas personas. Sí. ¿Y dónde está el cristiano? No había dicho que no se enojaba y ahora está enojado. Y no dice eso. Claro. No me dijo eso. Igual, mirá el cristianito, mirá. El que dice ser cristiano. ¿Y cuántas personas, hermanos, están dando mal testimonio y están pisoteando la sangre de Cristo? Nada más que por andar en su vieja naturaleza y no andar buscando las cosas de arriba. Y no teniendo tiempo ni siquiera para estar orando en la presencia del Señor, ni buscando la presencia del Señor, ni tampoco, hermanos, meditando en su palabra. Alabado sea Dios. Ahora dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces yo me tengo que despojar del viejo hombre con los hechos. Por eso el que roba no robe más. El que vivía diciendo malas palabras ya no puede decir malas palabras, sino que tiene que honrar a Dios, darle la gloria a Él. En Romanos 6, gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Verso 4 al 6, mire lo que dice ahí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Mi vieja naturaleza tiene que estar crucificada en la cruz del Calvario juntamente con Cristo. Aleluya. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y cuántas personas, hermanos, cuántas personas dicen estar en Cristo Jesús y siguen chusmeando? Siguen metiéndose o entremetiéndose en la vida de los demás. Queriendo gobernar su vida. Diciendo no hagan esto, no hagan lo otro. En cuanto Dios, hermano, y en su palabra se lo tiene que decir. A su nombre sea la gloria. Yo bendiga, hermana Hilda, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Yo le bendiga mucho, santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Pero, hermano, tenemos que hacer morir lo terrenal. Por eso dice, no mintáis, Colosenses 3, verso 9, dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Y cuántas personas, hermanos, te están mintiendo delante de Dios? Que se le ha acabado el temor, hermano, y siguen mintiendo delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Yo me tengo que despojar de mi vieja naturaleza, pero con los hechos que le siguen. Amén. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Y revestidos del nuevo, dice. Entonces yo me tengo que revestir, me tengo que volver a vestir del nuevo hombre, de la nueva criatura. Sí. Creado según Dios. No según San Fulano, Mengano. Ni según yo. Según Dios, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Ahora, Colosenses 3:10, dice así: y revestidos del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, o sea que yo tengo que reflejar a Cristo en mi vida, Amén. tengo que reflejar a Cristo en mi caminar, tengo que reflejar a Cristo en mi vida privada, tengo que reflejar a Cristo cuando me voy a acostar, tengo que reflejar a Cristo, hermano, alabado sea Dios, cuando esté trabajando, porque la palabra del Señor dice que, como dice acá, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea que Cristo me va creando un hombre nuevo. Entonces este hombre nuevo que soy ahora tengo que reflejar la imagen de Cristo, porque somos hechura suya, y la misma palabra de Dios es la que me lleva a ser creado a imagen de Jesucristo. Amén. Porque si tengo que andar, tengo que ser imitador de Dios como hijo amado, a su nombre sea la Gloria a gloria, Dios. a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. En Romanos 8, Santo Dios. alabado sea Dios, versos 28 y 29, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que, alabado sea Dios, si Cristo me hizo andar en nueva criatura, andar en una nueva persona, tengo que reflejar a Cristo, porque dice ahí: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces yo tengo que reflejar a Jesucristo en mi vida. Amén. Tengo que reflejar a Cristo en mi vida, en mi carácter, en mi manera de hablar, en mi manera de expresar. Tengo que reflejar a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso tengo que ser imitador de Dios como hijo amado. A su nombre sea la gloria. Por eso dice que me tengo que revestir del nuevo hombre, creado según Dios. A su nombre sea la gloria. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces yo me tengo que ir renovando en el conocimiento para conocer plenamente a Jesucristo. Amén. Tengo que conocerlo, tengo que andar en comunión, tengo que andar siempre en vida nueva. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso yo tengo que hacer morir lo terrenal en mi vida. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Gloria a Dios. Y hasta aquí, hermanos. Ahora, ¿qué vida estamos llevando, hermanos, delante de Dios? Porque tenemos que tener la aprobación de Dios. ¿Cómo andamos con Cristo? ¿Cómo andamos en el Señor? ¿Estamos dando realmente, ¿Vida nueva o vida vieja? pero estamos irradiando la imagen de Cristo en nuestras vidas, en nuestras actitudes? ¿O todavía nos seguimos enojando y diciendo malas palabras? Claro. Porque dice que ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca. Amén. Lo terrenal, hermano, tiene que morir a nosotros. Nuestra vieja naturaleza tiene que morir, tiene que ser creado conforme a la imagen del que lo creó. Dice, se va renovando. Sí, sí. ¿Y cómo nos podemos renovar, hermano, si nosotros ni siquiera meditamos en su palabra? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermano, Amén. para hacer morir lo terrenal en nuestras vidas y empezar a buscar las cosas de arriba, Gloria a la cual Dios. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito. Dios le bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Te damos Dios. gracias por todo, Señor. Gracias.